En su boda, mi hijastra pasó de largo frente a mí. Le dio el baile de padre e hija a su padre biológico, le dio las gracias en su discurso y no me reconoció ni una sola vez, ni siquiera una mirada. Me quedé sentado en silencio durante todo, pero después de cortar el pastel y de que los invitados se fueron, se acercó, sonrió y me entregó la cuenta. La miré. Luego la miré a ella y me fui sin decir una sola palabra. Me llamo Daniel, tengo 54 años. Y si me hubieras dicho, hace 10, que la niña que alguna vez me suplicó que le hiciera coletas para la escuela, fingiría que no existía en su boda, quizás me habría reído incrédulo. Pero esa es la cosa curiosa de la familia. La gente a la que más das, a menudo cree que tiene derecho a recibir aún más. Y a veces solo ven tu valor cuando la tarjeta de crédito es rechazada. Conocí a Graciela cuando tenía 9 años. Su madre, Olivia, y yo habíamos pasado por divorcios difíciles. El de ella un poco más complicado que el mío. Su exmarido, Jeremías, casi no estaba presente. Aparecía 2 veces al año. Dejaba un cheque, quizás la llevaba por un helado y luego desaparecía otros 6 meses. Mientras tanto, Olivia y yo construíamos algo estable día a día. No intentaba reemplazar a nadie, pero siempre estuve ahí para las obras de teatro del colegio, las rodillas raspadas, las tareas de matemáticas a medianoche, el primer desamor. Me presentaba incluso cuando era inconveniente, especialmente cuando lo era. Con el tiempo, empezó a llamarme papá, nunca se lo pedí. De hecho, desde el principio le dije que nunca intentaría tomar ese papel a menos que ella quisiera. El día que me miró después de su graduación de la secundaria y dijo, «Gracias, papá». Lo admito, se me llenaron los ojos de lágrimas. Olivia me apretó la mano como si supiera exactamente lo que eso significaba para mí. Pagué sus brackets, la ayudé a conseguir su primer auto. Nada llamativo, solo un coche usado y seguro por el que había ahorrado. Cuando entró a la universidad de sus sueños, conduje yo mismo el camión de mudanzas y pasé 2 noches armando los muebles para armar en su residencia. Cada Navidad, cumpleaños y martes cualquiera en que se olvidaba el paraguas, yo estaba ahí. No porque tuviera que estarlo, sino porque la quería. Pero algo cambió cuando cumplió 20, fue sutil al principio. Los agradecimientos se hicieron más escasos. Sus llamadas se volvieron transaccionales. Luego llegó su último año, cuando Jeremías reapareció con fuerza. Al parecer había cambiado de vida, empezó a publicar fotos viejas de ellos juntos en redes sociales, con leyendas como «tan orgulloso de mi niña», convenientemente recortando a Olivia y a mí fuera de la imagen. Graciela lo recibió como si estuviera hambrienta de su aprobación. No la culpaba. Todo niño quiere ser deseado por su padre, incluso si ese padre solo aparece cuando le conviene. Aún así, no podía evitar sentirme apartado, como si hubiera sido el profesor sustituto todo el tiempo. Luego llegó el compromiso. Ella estaba encantada. Yo estaba genuinamente feliz por ella al principio. Recuerdo estar sentado en el sofá mientras ella agitaba su mano frente a nosotros. Olivia aplaudió y yo la abracé. «Estamos tan orgullosos de ti», dije. Graciela sonrió y luego respondió, «Gracias. Me alegra mucho que mis ambos padres puedan acompañarme por el pasillo». Parpadeé. Olivia me miró y se aclaró la garganta. «¿Qué quieres decir?» Pero Graciela la interrumpió. «Por supuesto me refiero a papá», dijo, refiriéndose a Jeremías. No al hombre que le enseñó a andar en bicicleta o se quedó despierto con ella cuando tuvo gripe. No a mí. Lo dejé pasar en ese momento. Me dije que era solo una fase, quizás un momento sentimental. Se estaba reconectando con sus raíces, tratando de tender un puente. Podía respetar eso, podía incluso hacerme a un lado. Pero las señales se acumularon. Empezó a referirse a Jeremías exclusivamente como papá otra vez, y a mí como Daniel cuando estábamos con otras personas. Eliminó mi apellido de sus biografías en redes sociales, que antes decían Graciela Torres, y volvió a usar su apellido de soltera. No me pidió que diera un discurso. Cuando amablemente me ofrecí ayudar con los costos de la boda, sonrió, asintió, y luego preguntó si podía adelantar los $12,000 para el depósito del salón. Ni una mención de reembolso, ni un gracias, solo la suposición de que yo lo manejaría. Y lo hice, no por ella,
sino porque sabía que Olivia no soportaría ver el gran día de su hija desmoronarse. Me dije que no lo tomaría personal, que lo hacía por la familia, por amor. Pero a medida que pasaban los meses, me sentía más como un cajero automático con piernas que como una figura paterna. Olivia también lo notó. Intentó hablar con Graciela con delicadeza, con cuidado, pero ella la callaba, acusándola de querer hacerla sentir culpable por querer a su papá de verdad en su vida. Esa palabra, de verdad, dolió más de lo que dejé traslucir. La semana antes de la boda, escuché por casualidad una conversación. Había llegado temprano a casa y me detuve en el pasillo al oír a Olivia y a Graciela hablar en la cocina. «Él ha pagado casi todo, Graciela», dijo Olivia, su voz baja pero firme. «No puedes fingir que no existe. Ha sido más un padre para ti que Jeremías jamás». Graciela se burló. «Esa fue su decisión, nadie lo obligó». «¿Antes lo llamabas papá?», insistió Olivia. «Eso fue antes de tener uno de verdad otra vez», replicó ella secamente. Volví a salir por la puerta antes de que supieran que estaba allí. No dije una palabra, solo manejé hasta que se encendió la luz de la gasolina. Llegó el día de la boda y me puse mi mejor traje. Me anudé la corbata 3 veces hasta que quedó bien. Llegué temprano, ayudé a colocar las sillas, coordiné con los proveedores y me aseguré de que el sistema de sonido funcionara. Graciela apenas me reconoció cuando pasé a su lado. Jeremías llegó tarde, con una colonia tan fuerte que podría haber despejado la sala. Ella chilló y lo abrazó como a un soldado que regresa de la guerra. Yo me quedé atrás, observándolo todo, sintiéndome como un extra en una película que había financiado pero en la que no me permitían actuar. Durante la ceremonia, me senté en silencio junto a Olivia. Cuando el oficiante preguntó quién la acompañaría por el pasillo, Graciela enlazó su brazo con el de Jeremías y sonrió radiante. Ni una mención a mí, ni una mirada. La recepción fue peor. El baile padre-hija fue con Jeremías. El discurso que dio agradeció a su madre, a sus maravillosos nuevos suegros y a mi increíble papá, Jeremías, que volvió a mi vida en el momento justo. Nunca dijo mi nombre, ni una vez, no armé un escándalo. No me fui. Sonreí cuando la gente me miraba, di la mano, brindé por la pareja, aplaudí durante los bailes, pero por dentro algo se desenredaba. Una quemadura lenta y silenciosa. Después de cortar la tarta y de que la mayoría de los invitados se hubieran ido, estaba de pie junto a la mesa del fondo recogiendo mi chaqueta cuando Graciela se acercó. Lucía radiante y satisfecha, con ese cansancio que llega después de un largo día de ser celebrada. Me entregó un papel doblado. «El saldo final», dijo con alegría, como si solo estuviéramos cerrando una cuenta después del almuerzo. «Pensé que querrías ocuparte de esto antes de que salgamos mañana de viaje». Desdoblé el papel. El número hizo que me tensionara la mandíbula. La miré, ella sonrió, esperando que asintiera, que sacara mi billetera como siempre. No lo hice, y fue entonces cuando me di la vuelta y caminé derecho pasándola a su lado, bajé las escaleras, crucé el estacionamiento y me adentré en la noche, sin decir una sola palabra. No dormí esa noche, no porque estuviera enfadado. Eso habría sido más fácil, ni siquiera exactamente me sentía herido. Lo que sentía era algo más frío, como si una puerta se hubiera cerrado en silencio en algún lugar profundo dentro de mí, y no tuviera la energía ni el deseo de volver a abrirla jamás. Miré al techo durante horas, viendo las sombras cambiar con los faros de los coches que pasaban frente a mi ventana. Olivia llegó a casa tarde, claramente alterada, claramente consciente de que algo había cambiado. Intentó hablar conmigo, pero le dije suavemente, «Esta noche, no». No estaba listo para decir en voz alta lo que sabía que venía. A la mañana siguiente mi teléfono vibró sin parar. Llamadas perdidas, mensajes de Olivia, de Graciela, incluso de Jeremías, lo que me sorprendió ya que apenas me había dirigido la palabra en todo el fin de semana. Los ignoré a todos. En su lugar, preparé café. Me senté en la oficina de mi casa y saqué una carpeta gruesa etiquetada como gastos de la boda. Cada recibo, cada transferencia, cada factura, todo ordenado meticulosamente. Sumaba poco menos de $38,000. Yo había pagado más del 80% de todo el evento, incluyendo las extravagantes mejoras de último momento que Graciela tuvo que tener. Centros de mesa importados,
un bar de tacos para la madrugada y esa ridícula torre de champán. Y lo peor, ese saldo final que me entregó no era una factura oficial. Era solo un total garabateado por ella misma, incluyendo partidas que yo ya había pagado. Básicamente, me había cobrado 2 veces, y creyó que sería demasiado débil o sentimental para enfrentarla. Pasé ese domingo presentando disputas con el salón, y con cada proveedor al que había pagado directamente. Envié los recibos, correos electrónicos y comprobantes de pago. Congelé la porción restante del fondo para la boda que tenía en una cuenta conjunta con Olivia, algo que había creado para que ella pudiera hacer compras de emergencia antes de la boda. También le envié a Graciela un mensaje simple: a partir de ahora, no seré responsable de ningún costo adicional de tu boda. Cualquier saldo pendiente es asunto entre tú y tu padre biológico. Por favor, dirige cualquier comunicación futura a través de tu madre. Te deseo lo mejor en tu nueva vida. Ni siquiera lo firmé. Solo lo envié y apagué mi teléfono. Esa noche, Olivia y yo tuvimos la conversación. Una de verdad, sin más rodeos. Ella estaba desconsolada. No solo por Graciela, sino por nosotros, por cómo todo había sucedido. Admitió que había notado el cambio en el comportamiento de Graciela, pero esperaba que solo fueran nervios o estrés. Pensé que cambiaría de opinión, dijo. Pensé que una vez que viera todo lo que hiciste por ella. Ella sí lo vio, dije en voz baja. Simplemente no le importó. Olivia no discutió. Los siguientes días fueron un torbellino. Graciela envió un correo electrónico largo y autoindulgente, no para disculparse, sino para justificarse. Decía que no quería herir mis sentimientos, pero que era su día y no debía fingir por la comodidad de nadie más. También añadió que creía que yo estaba siendo infantil por irme y abandonar mis responsabilidades, lo cual era irónico considerando que yo había sido la única razón por la que su boda había ocurrido. No respondí. Una semana después, Jeremías llamó. Así es, el hombre que no había puesto ni $1 para la boda, que había llegado tarde, bailado, posado para fotos y se había ido. Ahora tenía el descaro de dejar un mensaje de voz diciendo: «Escucha, amigo, creo que exageraste. Ya sabes, las hijas y sus padres, es algo emocional. Ella me necesitaba a mí, y yo estuve ahí, no la castigues por elegir a su familia de verdad». Me quedé sentado mirando mi teléfono como si le hubieran crecido colmillos. Estuvo ahí. Yo había estado ahí cuando Graciela estuvo en el hospital a los 13 años con apendicitis y Jeremías estaba demasiado ocupado. Yo había estado ahí cuando su ayuda financiera de la universidad se canceló en 2º año, y ella estaba demasiado avergonzada para decírselo a nadie. Yo había estado ahí todos los días, durante una década sin pedir nunca crédito. Pero claro, Jeremías le compró un reloj y se paró a su lado con un smoking, y de repente era el padre del año. Fue entonces cuando decidí que no solo me iba a ir. Iba a dejar claro que había terminado de ser usado. Llamé al contador que maneja mis finanzas personales y le dije que comenzara a disolver la cuenta conjunta. Actualicé mi testamento. Graciela ya no figuraba como beneficiaria. Hice una donación considerable a un fondo de becas para jóvenes en acogida. Chicos que, a diferencia de Graciela, realmente necesitaban apoyo. Luego, escribí una carta final para Olivia, no rencorosa, no enfadada, solo final. En ella, le expliqué que no la culpaba por lo sucedido. No del todo, pero que no podía seguir entregándome a una familia que solo veía mi valor en números y transacciones. Le dije que aún me importaba, y que siempre lo haría, pero que necesitaba proteger el poco amor propio que me quedaba. Dejé la carta en la encimera de la cocina y me mudé a un apartamento al otro lado de la ciudad, que había comprado en silencio meses antes, como un plan de respaldo. Nunca pensé que realmente lo usaría, pero algo en mí lo sabía. Quizás solo estaba esperando una razón. Pasaron semanas. Luego 1 mes. Olivia intentó contactarme unas cuantas veces. Graciela no lo hizo. Me enteré por un amigo en común que ella y Jeremías habían intentado sacar un préstamo personal para cubrir el resto de los costos de la boda, pero se lo habían denegado. Al parecer, estaban atónitos de que el padrastro adinerado se hubiera convertido de repente en un fantasma. Luego, una tarde mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Olivia.
Está aquí. ¿Quiere hablar, por favor? Está llorando. No respondí de inmediato. Me senté en mi escritorio mirando el mensaje, recordando cada sonrisa que le había dado esa chica, cada pequeño momento de paternidad que pensé que había significado algo, cada dólar, cada noche en vela, cada mirada de orgullo en una graduación, cada susurro de no te preocupes, yo estoy aquí. Luego me levanté, preparé mi maletín y conduje a casa. Cuando entré, Graciela estaba sentada en el sofá de la sala, con las manos entrelazadas y los ojos rojos. Se puso de pie al verme. Daniel, comenzó, pero levanté una mano, y lo que dije a continuación, y lo que ella hizo como respuesta, cambió todo. Abrió la boca de nuevo, pero me mantuve en silencio, calmado, controlado. Pasé a su lado. Dejé mi maletín sobre la mesa como si acabara de llegar de un día normal de trabajo, luego me di la vuelta y me encontré con sus ojos. Realmente me encontré con ellos, no con ira, sino con algo más firme, algo definitivo. Graciela, dije, cuando tenías 13 años, me suplicaste que fuera al desayuno de padres e hijas de tu escuela porque no querías sentarte sola. Dijiste que Jeremías ni siquiera había enviado un mensaje en 6 meses. Tomé la mañana libre, me puse esa horrible corbata azul que te gustaba y llevé tu postre favorito. Tú me tomaste del brazo y le dijiste a todos que yo era tu papá. Graciela parpadeó, con los labios apretados en una línea fina, sus mejillas enrojecidas. No podía distinguir si era por vergüenza o por culpa. ¿Te acuerdas de eso?, preguntó en voz baja. Me acuerdo de todo, Graciela, porque yo estuve ahí para todo, y no llevaba la cuenta. No entonces, pero al parecer, alguien sí lo hacía. Ella bajó la mirada hacia sus manos, retorciendo los dedos. Lo arruiné, dijo. Sé que lo hice. Estaba intentando. No sé, hacer las paces con las cosas. Jeremías quería estar más involucrado. No pensé que te lastimaría así. Incliné la cabeza. ¿No pensaste o no te importó? Ella se estremeció. Eso no es justo. ¿Qué no es justo? Interrumpí, mi voz baja pero inquebrantable. Lo que no es justo es que me hicieras pagar por un asiento en una mesa a la que nunca me invitaron realmente. Me ignoraste una y otra vez, y cada vez me dije a mí mismo que lo dejara pasar. Me senté y soporté cada desaire, cada omisión, cada borrado de 10 años de mi vida. Y aún así, pagué hasta las servilletas. Esa última frase la tomó por sorpresa. Miró hacia arriba, confundida. ¿Servilletas? Servilletas personalizadas con monograma, dije, casi riéndome de lo absurdo. $4,752 por lino con tu nuevo apellido. El del que yo no formo parte. Silencio. No quise que fuera así, murmuró. Es solo que me dejé llevar por la idea de tener por fin a mi papá de verdad, cerca. Creí que simplemente lo aceptarías, la interrumpí. Pero más suave ahora, como siempre. Olivia salió entonces del pasillo, con los ojos rojos. Debía haber estado escuchando. No dijo nada, pero Graciela se volvió hacia ella, como buscando un salvavidas. Mamá, dile. Pero Olivia solo movió lentamente la cabeza. No, Graciela, esta vez no. Graciela miró entre nosotros, dándose cuenta quizás por primera vez de que no iba a ser rescatada por el sentimentalismo ni la culpa. El suelo bajo sus pies se movía, y ella no sabía cómo estabilizarse. No esperaba que simplemente desaparecieras, dijo, con la voz quebrada. No desaparecí, respondí. Simplemente dejé de presentarme para la gente que me trata como un servicio. Tú tomaste una decisión en tu boda. Yo estoy tomando una ahora. Las lágrimas brotaron en sus ojos, pero no sentí que nada surgiera en respuesta dentro de mí. Ni lástima, ni satisfacción, solo quietud. Vine a disculparme, dijo. ¿Arreglar las cosas? No, dije. Viniste para detener las consecuencias. Eso no es lo mismo, se sentó de repente, desinflada. Así que esto es todo, simplemente terminaste. La miré durante un largo momento. No lo sé, admití, pero lo que sí sé es que el perdón no puede exigirse después de un silencio como ese. Tiene que ganarse, y eso no es algo que pueda entregar como otro cheque. Sus hombros cayeron, y por primera vez, no discutió, no protestó, ni intentó explicar. Solo se sentó allí,
rodeada por los escombros de una relación que ni siquiera se había dado cuenta de que había demolido hasta que fue demasiado tarde. Recogí mis cosas, asentí una vez a Olivia y me dirigí a la puerta. Justo cuando llegaba a ella, Graciela me llamó a la espalda, con la voz temblorosa. ¿Qué tengo que hacer para arreglar esto? Me detuve, con la mano en el pomo, sin volverme. Empiezas por no pedirme que te lo diga, dije. Luego salí, no me fui lejos. Solo di la vuelta a la manzana para respirar, para despejar la cabeza. No estaba seguro de si había terminado para siempre, pero estaba seguro de que había terminado de ser dado por sentado. Y lo que sucedió en los días que siguieron, bueno, ahí fue cuando las cosas se pusieron serias. A la mañana siguiente, mi teléfono permaneció en silencio. Sin mensajes, sin llamadas perdidas, sin disculpas, solo una bandeja de entrada vacía y un tipo de quietud extraña que no había sentido en años. Y a pesar de todo, seguí revisando, no porque esperara que suplicara, sino porque necesitaba saber si realmente iba a dejar que esto se fuera sin luchar. Y lo hizo. Durante 3 días, no hubo nada. Olivia envió un mensaje una vez, un simple lo siento mucho. No respondí. No estaba enfadado con ella, no realmente, pero necesitaba espacio. Durante años, había sido el cimiento sobre el que todos construían sus vidas. Y ahora que me había apartado, las grietas empezaban a mostrarse. Había terminado de ser el personaje secundario y constante. Quería ver si alguien recordaba quién había estado sosteniendo la cámara todo el tiempo. Al 4.º día, llamaron a la puerta de mi oficina. No a la del apartamento, a mi oficina real, donde manejo mi negocio de consultoría. Mi asistente habló por el interfono, sonando un poco incómoda. Hay una joven aquí, dice que se llama Graciela. No tiene cita. Hice una pausa. Mi primer instinto fue decirle que la hiciera irse, pero algo en la forma en que mi asistente dijo su nombre me dio curiosidad. Cansada, quizás o nerviosa, «¿Qué pase?», dije. Graciela entró, no con la arrogancia que solía llevar como perfume, sino lentamente, como alguien que entra en una iglesia o en una habitación de hospital. Tenía el cabello recogido, el maquillaje mínimo, ningún bolso de diseñador, ninguna sonrisa satisfecha, solo ella y una carpeta delgada bajo el brazo. Se sentó frente a mí y abrió la carpeta sin decir una palabra. Dentro había una colección de recibos, estado de cuenta bancarios, desgloses de pagos, una carta mecanografiada, con formato ordenado y un encabezado que decía: «Informe de reconciliación de gastos de la boda». Lo deslizó sobre la mesa hacia mí. Revisé todo, dijo en voz baja. Cada proveedor, cada transferencia, cada partida. Llamé al salón, al catering, incluso al florista. Hice una lista de lo que tú pagaste y de lo que te debo. Incluí intereses y lo dividí en un plan de pagos a 3 años. Si estás de acuerdo con los términos, lo firmaré. Parpadeé. No estaba llorando, no estaba suplicando. Solo estaba sentada allí, haciendo la única cosa que no me esperaba. Asumí responsabilidad. Recibí tu mensaje, dijo, y lo odié. Al principio pensé que estaba siendo dramático, incluso mezquino. Pero luego empecé a pensarlo, no desde mi punto de vista, sino desde el tuyo. Recordé la vez que condujiste 6 horas de vuelta de un viaje de negocios, porque olvidé que mi ensayo universitario se debía y necesitaba ayuda para corregirlo. Te sentaste conmigo hasta las 2 de la mañana, y luego te fuiste a las 5 para llegar a una reunión en otro estado. Ni siquiera lo volviste a mencionar, solo lo hiciste. Miró hacia sus manos. También pensé en la fiesta de cumpleaños que tuve a los 16. Aquella en la que Jeremías dijo que vendría pero nunca apareció. Tú condujiste por la ciudad tratando de encontrar la última copia de esa serie de libros descatalogados que me encantaba y me la diste como si no fuera gran cosa. Y te abracé. Realmente te abracé, porque en ese momento no lo extrañaba a él en absoluto. Su voz tembló, pero la estabilizó. Me acordé de todo. Y cuanto más me acordaba, peor me sentía, porque me di cuenta de que no solo te borré de la boda, te borré de mi historia. Como si fueras un suplente, hasta que apareciera el papá de verdad. Finalmente me miró a los ojos. Pero tú nunca fuiste un suplente. Fuiste el único que se quedó. No dije nada, no podía. Mi garganta se había cerrado,
y no estaba seguro de confiar en mi voz aún. No te pido que me perdones hoy, dijo, pero quería que supieras que ahora lo veo. Todo, y voy a enmendarlo, no con palabras, con tiempo. Con acciones. Abrí la carpeta, los números eran correctos. El plan era justo. Incluso había incluido una cláusula que decía que si se saltaba más de 2 pagos seguidos, la deuda se debería pagar en su totalidad. No se trataba del dinero, nunca lo había sido. Pero ella lo sabía, y por eso esto importaba. Después de un largo momento, asentí. De acuerdo, dije, veamos qué tan en serio lo tomas. Ella exhaló, no con alivio, sino con algo más profundo. Determinación. Quizás. Eso fue hace 6 meses. Desde entonces, ha hecho cada pago a tiempo, pequeños al principio. 150 aquí, 200 allá, pero consistentes. Y más que eso, se ha presentado, llama una vez por semana. Me invitó a cenar con ella y su esposo. Solo nosotros, 3. Sin grandes discursos, sin disculpas forzadas, solo una oportunidad para hablar, reír, comenzar de nuevo. Olivia y yo tuvimos nuestro propio camino también. No volvimos, no de inmediato, tomamos un poco de distancia. Y en esa distancia, hablamos con más honestidad de la que habíamos tenido en años. Nos estamos viendo otra vez ahora, con cuidado, lentamente, como 2 personas aprendiendo a confiar con los ojos abiertos. Graciela me preguntó la semana pasada si consideraría ser parte de la vida de su hijo. Está embarazada. Nacerá en unos meses. Su voz tembló cuando lo preguntó, como si esperara que dijera que no. No lo hice. Le dije que lo pensaría, y luego sonreí. Tengo muchas buenas historias para dormir guardadas. Ella lloró, lágrimas de felicidad esta vez. No somos perfectos. Todavía hay cicatrices, pero las cicatrices significan curación, no olvido. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, no me siento invisible. Me siento visto, no por lo que di, sino por quién fui, quién soy. Y a veces, esa es la venganza más poderosa de todas. No la salida silenciosa, no el adiós frío, sino convertirte en alguien a quien ya no pueden ignorar. Porque al final, no me fui para hacerlos sentir culpables. Me fui para recordarme a mí mismo que todavía importaba. Y ahora ellos también lo saben. No olvides suscribirte a tu canal preferido de historias, Crónicas de Reddit.